Amén, hermanos, buenas noches. Gracias al Señor que nos concede estar juntos, hermanos. Verdad que es una alegría poder estar en medio de los hermanos, en medio de la iglesia, en medio de la comunión de los hijos del Señor. Ya eso es muy precioso, porque es fruto de la obra del Señor. Es un trabajo que Él mismo hace, el poder reunirnos, el poder juntarnos para Él, es algo que solamente lo puede hacer su Espíritu, ¿no? Es un milagro, hermanos. Hermanos, el Señor me inquietaba, me ponía a meditar un poco en un versículo que sabemos que conocemos muy bien. Está en Génesis 1:26. Muchas veces hemos tocado este verso porque este verso tiene mucha riqueza, y por este verso, hermanos, por estas palabras que pronuncia aquí el Señor, hasta hoy el Señor sigue obrando para dar cumplimiento, como sabemos, a este versículo. Casi podríamos decir que este verso es quien, digámoslo así, quien da como consecuencia todo lo demás que se desarrolla aún en la misma palabra. Es por causa de este verso, por causa de esto que el Señor dijo aquí en esta oportunidad. Y por eso pues es muy importante, y por eso consideramos muy frecuentemente este verso. Le pedimos al Señor que nos pueda seguir hablando y nos pueda seguir mostrando toda la riqueza que hay en cada uno de sus versículos. Amén, hermanos. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta primera parte de este versículo pues nos muestra todo el propósito que el Señor tiene al haber dispuesto en su corazón que existiera humanidad, que existiera el hombre, que existiéramos cada uno de nosotros como personas, como seres humanos, ¿sí? Y este versículo nos muestra un aspecto muy importante de la obra que el Señor quiere hacer en el hombre. La obra que el Señor quiere hacer en el hombre es algo muy específico de parte del Señor. Fíjese que en un verso tan corto el Señor puede dar explícitamente, de una manera muy puntual, el propósito que Él tiene en su corazón con la humanidad. Y ese propósito es que seamos hechos conforme a su semejanza, hechos a su imagen, ¿sí? Y eso es algo muy específico. No hay muchas cosas más que el Señor mencione acerca de lo que Él quiere hacer con el hombre. No hay muchas otras cosas más que inspiren la obra del Señor para con la humanidad. Nosotros podemos tener muchos planes, podemos tener muchas aspiraciones, muchas ilusiones, muchos objetivos de vida, muchos modelos de vida. Queremos tal vez muchas experiencias en nuestro existir. Pero el Señor ha dicho que la humanidad existe para que la humanidad sea conformada a la imagen de su Hijo. Eso es lo que el Señor dice acá. Esa imagen a la que el Señor nos quiere conformar, a la que el Señor quiere conformar a todo hombre, por supuesto a toda mujer, a todo ser humano, es una imagen que es la imagen de su Hijo. Nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que eso que el Señor está diciendo aquí es que Él quiere que seamos conformados a su Hijo amado, a la persona misma del Señor Jesús. Eso es lo que el Señor quiere con la humanidad. Cualquier otro propósito que no cumpla este propósito que tiene Dios para con la humanidad es como si la humanidad quedara sin aquello para lo cual el Señor mismo la inspiró y la creó. Cualquier otra cosa que el hombre haga
que el hombre anhele, ¿sí? Si no está apuntando a este objetivo de ser conformados a su imagen, es un desperdicio de la humanidad, es un desperdicio de la vida, es una pérdida, digámoslo así, de nuestro tiempo, todo aquello que no nos conduzca a este propósito. Entonces, hermanos, qué precioso que el Señor haya definido desde antes aún de que el hombre existiera. Ya el hombre tenía un objetivo, ya el hombre tenía un camino trazado por Dios en el cual caminar. Eso es muy precioso. Fíjese que toda la filosofía humana hasta hoy no puede responder esa pregunta de que para qué existimos, para dónde vamos, cuál es el objetivo de nuestra vida, ¿sí? Algo que el Señor había dicho aún antes de que nosotros fuéramos existiéramos. Ya el Señor nos dio un propósito, y es el propósito más maravilloso al cual nosotros podamos caminar, al cual por nosotros podamos acercarnos. Toda expectativa humana no es comparable, como a veces cantamos, a ese propósito tan precioso que el Señor nos ha dado, de ser conformados, hechos a la imagen de su Hijo amado. Así también tenemos que decir que todo aquello, hermanos, por lo cual el Señor está trabajando, Dios mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, trabajan en función de este propósito. No hay otro propósito más alto que el Señor quiera y tenga con nosotros, sino este mismo propósito. Así que si quisiéramos nosotros preguntarnos, ¿para qué existimos? Existimos para ser conformados a la semejanza y a la imagen de Dios mismo, que es la persona del Señor Jesús. Para eso existimos. ¿Qué está haciendo el Señor en nosotros? ¿Qué está haciendo el Señor en nuestra vida? Este verso vuelve a ser nuestra respuesta. El Señor nos está conformando, nos está haciendo a su imagen, nos está conformando como es su Hijo amado. ¿Sí lo puede ver, hermanos? Sé que lo podemos ver ahí claramente. Podríamos decir que tal vez sea un objetivo muy corto, sea algo muy simple a la hora de hablarlo. Pero esto tiene tanta profundidad que nos costará la vida eterna seguir entendiendo esta primera parte de este verso. Ser conformados a la imagen de su Hijo. Que el Señor nos haga a su semejanza, a su imagen. Tiene que ver con toda nuestra vida. Es algo que el Señor va a estar desarrollando siempre. Y siempre estaremos en función de esta obra. Si nosotros pudiéramos decir, ¿qué es ser conformados? Esa palabra, conformados, nos habla de asemejarnos, de hacernos a una forma que tal vez no está en nosotros mismos, sino que tenemos que tomarla, tenemos que ser conformados. Implica un proceso de acomodación, de acoplamiento, de ceder nuestra forma, ¿cierto?, a la forma del Hijo de Dios. Y cuando uno ve, hermanos, el desarrollo de todo este plan del Señor para con la humanidad, podríamos decir que esta conformación tiene que ver con una obra en el interior del ser humano que el Señor quiere lograr. Lo que el Señor quiere hacer con el hombre no es algo externo, no es un ejercicio externo, no es algo que está fuera del hombre, no es algo ni siquiera que el hombre tiene que simular o que tiene que hacer. Es algo que tiene que ver con el interior mismo del ser humano. La obra de conformación de cada uno de nosotros al Señor es algo que sucede en nuestro interior. Ser conformados al Señor no es imitar algo que el Señor hizo, no es imitar algo que el Señor quiere que ejerzamos. Ser conformados es realmente que Él sea formado en nuestro interior. Y decía que cuando uno ve en la palabra del Señor el desarrollo que el Señor mismo le va dando a este plan, uno puede ver en qué consiste esto. Esto consiste, esa conformación a su imagen, a su semejanza, consiste en la formación del carácter del Hijo de Dios en nuestro corazón.
¿Cuál es el carácter del Hijo de Dios? Cuando uno ve en Apocalipsis, uno encuentra el mayor, digámoslo así, avance, el mayor desarrollo que el Señor quiere lograr en los seres humanos. Y a ese nivel de maduración el Señor le llama la esposa del Cordero. Él quiere que nosotros seamos su esposa. O sea, que haya un enamoramiento, una fidelidad de nosotros hacia Él eterna. Eso quiere decir ser esposa, ser la esposa del Cordero. Quiere decir que la esposa tomó el mismo carácter del Cordero, la misma imprenta del carácter de Dios, impreso también en el corazón de todos los seres humanos. Y eso es lo más maravilloso que le puede pasar a cada ser humano: experimentar el carácter del Señor Jesús en su corazón. ¿Sabe que eso nos haría y nos hace las personas más felices del mundo? La felicidad del ser humano consiste en eso. Consiste en experimentar lo que es el carácter del Señor Jesús. Qué precioso es eso. El ser humano piensa que la felicidad se la puede dar algún título académico a veces, alguna riqueza material. ¿Sí? Hay personas que piensan que la mayor experiencia de alegría de un ser humano consiste en tener dinero en los bolsillos, por ejemplo. Hermanos, nosotros ni nos imaginamos la alegría que es experimentar en nuestros corazones el carácter del Señor Jesús. O algún día la humanidad misma va a despertar. Para algunos, lamentablemente, será demasiado tarde. Despertar y ver que han desperdiciado la mayor alegría que tenían para saciar su corazón, que es el mismo Señor Jesús, formado en el corazón. ¿Cierto? No hay mayor expectativa que podamos nosotros tener, disfrutar, sino que el carácter del Señor Jesús se ha formado en nosotros. ¿Cuál es nuestra mayor paz, nuestra mayor descanso? Que el Señor se haya formado en nuestros corazones. Cuando nuestro corazón haya sido conformado al del Señor, vamos a ver la alegría que experimentó el Señor hecha realidad en nosotros. El descanso del Señor Jesús, ahora también experimentado por nosotros. Este verso quiere decir que todo lo que tiene Dios en Él mismo y que se expresa por su Hijo, quiere que también nosotros lo expresemos y lo vivamos a plenitud. Qué precioso, hermanos, que el Señor quiso darnos lo mejor de Él. Y lo mejor de Él es muy maravilloso para nosotros, ¿no? Qué hermoso es eso. Entonces, en eso consiste la obra del Señor con nosotros, en que su carácter se ha formado en nosotros, y esa es la plenitud de nuestra vida. Ahora, bien, esa es la primera parte del versículo. Este versículo tiene una unión que es inspirada por Dios, que es la segunda parte, ¿no? Dice y. Esa y que ven ahí, hermanos, aquí, esa misma palabra es la palabra con la que iniciaba el versículo 26. Es el mismo entonces. Se puede traducir de las dos maneras. Entonces, y. Y quiere decir las dos cosas. Si dejáramos la palabra como estaba en la primera parte, entonces, ese entonces implica que hay una continuidad, ¿cierto? La palabra entonces implica una continuidad. Implica que esto primero que dijo el Señor tiene un propósito. Cuando decimos que la obra del Señor es en el interior de nuestro corazón, que es la formación de su carácter en nosotros, no hay más otra expectativa en el Señor, sino que eso sea realizado en nuestros corazones. Podríamos pensar, bueno, quiere decir que esta va a ser una obra pasiva en nosotros. Quiere decir que esta obra, digámoslo así, no va a tener ningún ejercicio. Pero al decir entonces, esa palabra entonces nos da una consecuencia. Quiere decir que esto primero, esa formación del carácter del Señor en nosotros, ¿sí?, va a dar una continuidad a la obra del Señor. Va a dar algo que debemos ejercer, ¿sí?
Eso quiere decir ese entonces. Ese entonces quiere decir que eso va a tener un fruto, que eso va a pasar, se va a dar un fruto, y de ese fruto va a haber un usufructo de la obra del Señor. Así que la consecuencia de esto primero, de que el Señor nos pueda conformar a Él, es esto que sigue aquí adelante. Pero también esa palabra entonces tiene otra implicación, tiene una implicación de orden, ¿sí? Así como la primera parte decía, entonces dijo Dios. Ese entonces da un lugar específico, un tiempo específico, un orden específico de Dios. Ese entonces quiere decir que primero había que pasar por los primeros días. No podía este versículo 26 estar en el versículo 3 o versículo 4, porque todavía no le correspondía ese lugar. Por eso el entonces también da una revelación de consecuencia. ¿Cómo es esto? Que hasta tanto no se dé lo primero, no estaría bien proseguir con lo segundo. Eso quiere decir también entonces, ¿cierto? Si el hombre es hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, entonces, ¿cierto? Así que si el hombre no está conformado a la imagen de Dios, todavía no se puede dar ese entonces. Así como si el Señor no hubiera dicho en el primer día la luz, y hasta el quinto día produzca la tierra y los animales y las bestias, hasta todavía no podía haber, entonces hagamos al hombre. Asimismo, no puede el Señor decir lo que va a decir hasta tanto no se dé la primera parte, ¿cierto? Pero también ese entonces, como decíamos, también es traducido como y, ¿sí? O sea que las dos cosas el Señor las espera. Cuando hay una y, esa y une las dos cosas, ¿sí? No hay una opción. Si en lugar de la y no fuera una i, sino fuera una o, quiere decir que uno podría escoger una cosa o la otra. Pero cuando es una y, quiere decir que las dos cosas deben ir juntas, deben estar presentes. Eso nos habla de la motivación del corazón de Dios. Así que el Señor no solamente quiere que el hombre sea conformado, sino que también, y solo al ser conformado, pero también que el hombre haga esto que dice aquí, que es señoree. Y señoree, eso es lo que quiere el Señor. Las dos cosas. No quiere el Señor solamente una cosa. No hay una opción para nosotros como seres humanos. No podemos escoger entre señorear o ser conformados a la imagen de Dios. Tampoco podemos ser conformados a la imagen de Dios y no señorear. Y tampoco, hermanos, y es un poco más la carga que tenía en mi corazón, tampoco podemos señorear sin primero haber sido conformados a la imagen del Señor Jesús. Señorear. ¿Qué es señorear? Ahí va a decir el Señor específicamente en los peces, en la tierra, al final. Señorear. Señorear es ejercer autoridad. Señorear es representar la autoridad de Dios en la tierra. El hombre puede señorear por una razón, porque tiene un mandato de Dios encima de él. Y el mandato de Dios, de cierta manera, es: y señoree. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y ese hombre señoree. Ahí está impuesta la autoridad de Dios sobre nosotros. No sé si lo puede ver, hermano, ahí. ¿Sí? Nosotros señoreamos, pero nuestro señorío es un señorío que está subordinado, está bajo la autoridad misma de aquel que nos encomendó señorear. Nuestra autoridad es una autoridad delegada de parte de Dios. ¿Ve? Y es no solamente una delegación opcional, es una delegación de deber. El ser humano tiene el deber de señorear.
Todos los seres humanos, todos nosotros, tenemos esa encomienda de parte de Dios, de señorear. ¿Qué es señorear? Señorear es establecer la voluntad de aquel a quien obedecemos ese señorío, ¿cierto?, en la tierra. Nuestro señorío no es un señorío absoluto, es un señorío que está como consecuencia de alguien que gobierna por nosotros. Es evidente, porque nosotros no señoreamos porque quisimos señorear. Nosotros señoreamos porque alguien estableció que debíamos señorear. Entonces, hermanos, nosotros como seres humanos existimos para eso, para ser conformados al Señor Jesús, y luego de haber sido conformados a la imagen del Señor Jesús, señorear. Ese es el orden del Señor en nuestra vida. Como decíamos, todos tenemos un señorío. Todos tenemos un señorío. Seguramente algunos en nuestros hogares, y de hecho todos en nuestros hogares, tenemos una autoridad delegada para ejercer en nuestros hogares. Tanto padres como esposas, como hijos, todos tienen una encomienda de autoridad de parte del Señor. Y esa encomienda de autoridad, como decimos, no es otra cosa sino representar la autoridad del Señor, establecer el reino del Señor en la tierra, hacer visible la autoridad del Señor. En nuestros trabajos, seguramente que también tendremos que establecer el señorío, la autoridad del Señor en el lugar de nuestros trabajos, en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. La obra del Señor no es una obra pasiva, no es una obra que se quede sin ejercicio, es una obra que, por el contrario, todo el tiempo nos demanda la ejecución de su autoridad. Pero esa autoridad debe provenir de la formación del carácter del Señor en nuestros corazones. De lo contrario, tampoco va a ser una autoridad, digámoslo así, avalada, un señorío, digámoslo así, respaldado por el Señor. Para el Señor, para Dios, el sentido de la autoridad, ¿sí?, es poder expresar el carácter de Dios mismo. Por eso esa I incluye las dos cosas. Así que la autoridad no existe como un atributo a ser solamente para hacer alarde de un atributo de Dios, ¿no? No es eso la autoridad. El señorío no es solamente un ejercicio que Dios quiere que ejerzamos independientemente. La autoridad, por tanto, a la luz de este verso, es y debe ser una consecuencia. Debe ser el resultado y no la base. La base es nuestra conformación. La expresión debe ser el señorío. Qué triste cuando se ejerce señorío en cualquier ámbito de la vida, en todos los ámbitos. Qué triste cuando se ejerce un señorío que no proviene de la formación del carácter del Señor. ¿Sabe que eso es muy decepcionante? ¿Sí? No sé si en algunas oportunidades, seguramente sí, hemos podido percibir lo que es un señorío que no transmita el carácter de Dios. Eso es muy triste, es muy desagradable. Y tenemos que decir que es desaprobado por Dios, que en el ejercicio del señorío no se transmita el carácter mismo del Señor. Si no hay esa consecuencia, no solamente la autoridad del Señor estará, digámoslo así, desaprobada, sino que además la verdad misma va a sufrir una pérdida. Sabemos que
cuando nosotros hablamos del carácter del Señor Jesús, de su carácter, de su contenido interior, que hablamos del carácter del Cordero. Dice Juan que Él era lleno de gracia y de verdad. Y estaban esos dos aspectos dentro del Señor Jesús. Esa gracia es el carácter de Dios. Y la verdad era esa autoridad que venía del Señor, ¿sí? Ahora, si solamente tuviéramos la gracia de Dios, si solamente tuviéramos el carácter de Dios en nosotros, pero no ejerciéramos el señorío de Dios, pues la obra de Dios todavía estaría incompleta, a la luz de lo que Él se propuso en este verso. Todavía el Señor preguntaría, bueno, ¿y el señorío dónde está? ¿Cierto? Pero, ¿qué pasaría si se ejerciera el señorío sin considerar el carácter, la conformación del carácter a la imagen de Dios, sino la conformación a cualquier otra cosa, cualquier otra expectativa, cualquier otra ilusión que tengamos en nuestra mente? Como decimos, no solamente sufriría una desaprobación ese tipo de señorío, ese tipo de autoridad, sino que además sufriría la verdad misma. Porque a veces el problema no es tanto decir la verdad, no es tanto saber en qué tenemos que ejercer autoridad. El asunto es saber cómo poder transmitir esa verdad, esa autoridad, desde el carácter y desde la mansedumbre del Señor en las cosas. Ese es donde está la mayor dificultad, ¿sí? Ahí es donde está el mayor peligro, y ahí es donde necesitamos clamar siempre al Señor. Este orden, hermanos, carácter y autoridad, ese es el orden de Dios, ese es el modelo del Señor para una correcta disposición de la vida del hombre. Fíjese que el principio del enemigo de Dios solamente consistió en invertir estas dos cosas. Miremos un momento acá en Isaías para ver esto. Isaías, capítulo 14. Mire cómo es solamente invertir el orden de este principio, ya hace que el principio sobre el cual estamos operando no sea un principio divino, sino un principio diabólico. Dice Isaías capítulo 14, ¿no? Versículo 13. Aquí está hablando acerca de Satanás. Dice, de aquel querubín, ¿no? Dice, tú que decías en tu corazón. Esto es lo que decía ese querubín. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Esto para el enemigo era lo primero, levantar el trono. Este es el señorío, esto es la autoridad, ¿sí? Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces aquí primero encontramos una intención de subir al trono, ¿cierto? Y después ser semejante al Altísimo. Claro que seguramente estas palabras de ser semejante al Altísimo ni siquiera el enemigo la está pensando en una buena disposición hacia el Señor, porque lo que hay primero para él es el trono, es la autoridad, es el ejercicio, es el gobierno, ¿cierto? Y esto invierte totalmente el orden de Dios. Esto Dios no lo aprueba. Dios no va a aprobar ninguna de nuestras obras, de nuestras imposiciones, de nuestro ejercicio, cuando no tenemos el orden adecuado. Es decir, cuando las cosas no provienen primero de una conformación de nuestro corazón. Aunque estemos diciendo la verdad más sublime que podamos decir. La verdad más evidente. Si no hay un corazón adecuado, si no hay una sazón adecuada en nuestros corazones, en nuestro interior,
Dios no podrá usar, no va a aprobar eso. Primeramente no lo va a aprobar en nosotros, ¿sí? Nosotros mismos vamos a ser juzgados en eso. No en nuestras obras externas solamente es que el Señor nos va a juzgar. Claramente la Biblia enseña que vamos a ser juzgados según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿sí? Lo que pasa es que a veces nosotros solamente pensamos que lo bueno o lo malo se evidencian en lo que sale de nosotros, ¿sí? Pero el Señor mira el corazón, ¿sí? El Señor mira más adentro de nosotros. Y a veces algo que nosotros podríamos estar catalogando de bueno, si no tiene la disposición correcta en nuestro corazón, ¿será que el Señor no lo va a aprobar como realmente bueno? ¿O será que el Señor va a tener que decir no? No es así, porque el carácter va primero y luego va el señorío, luego va el ejercicio, ¿cierto? Todo ejercicio, toda actividad humana que nosotros hagamos, aún a veces, hermanos, tristemente, aún aquello que queramos hacer a veces en nombre de Dios, a favor de Dios, primero tendrá que pasar por el filtro interior, ¿cierto? En nuestro ser. Y luego sí, entonces, será aprobado o desaprobado por Dios. Así somos nosotros como seres humanos. Tenemos que ver primero nuestro interior, porque nuestro problema principal a resolver no es afuera, es adentro. Si resolvemos nuestros problemas de afuera y no resolvemos nuestros problemas de adentro, ¿sí?, vamos a ser igual como aquellos que tienen problemas tanto afuera como adentro, ¿sí? Mire lo que le pasó al rey Saúl, por ejemplo, ¿sí? Que el rey Saúl no representó la autoridad de Dios. Él ejerció la autoridad que Dios mismo le había delegado. Él era el rey y él ejecutó la autoridad. Dijo, hagamos así, hagamos así, hagamos así. Pero el Señor no aprobó lo que hacía externamente porque no había una realidad interior en su corazón. La realidad interior en el corazón es ser conformados a su Hijo, es ser obedientes al Señor. Ese es el carácter del Señor Jesús. Hermanos, cuando el Señor hablaba de autoridad, normalmente, si usted ve en el Evangelio de Juan, siempre que el Señor hablaba de señorío, de su autoridad, aún la autoridad de Él mismo, Él decía cosas como: toda autoridad me ha sido entregada por mi Padre. Todas las cosas el Padre me las ha dado. Inmediatamente después decía el Señor: pero yo no hago nada por mi propia cuenta. ¿Sí? Pero yo no hablo nada por mi propia cuenta. Todas las cosas me las ha dado mi Padre. Dice el Señor: todo juicio me lo ha dado mi Padre. Todo juicio del Padre fue cedido, fue entregado al Hijo. Pero dice inmediatamente después: pero yo no hablo nada por mi propia cuenta. ¿Sí? Ese es el carácter del Señor Jesús. Eso fue lo que no encontró Saúl. Eso fue lo que no encontró Adán. Solamente invertir el orden de las cosas nos pone fuera del plan de Dios, fuera del propósito de Dios, fuera de la voluntad, fuera de la aprobación del Señor. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos que el Señor nos ayude a esto, ¿cierto? A entender ese orden de ese versículo de Génesis 1:26. Entonces, Señor, solo entonces, ¿cierto? Solo entonces. Si todavía hay algo de ti que no ha sido formado en mí, ¿cierto? Por favor, Señor, cierra cualquier posibilidad de acción al respecto, ¿cierto? Aún en nuestras propias palabras. Señor, aquello que tú primero no hayas hecho realidad en mi vida, Señor, guárdanos de imponer a otros o a mí mismo, ¿cierto? Porque dice aún Pablo, ni aún yo mismo me juzgo, porque hay cosas en las que si nos juzgamos nosotros mismos, podemos ser aún parciales con nosotros mismos.
necesitamos primero el fruto del carácter del Señor Jesús en nuestros corazones. Luego sí, claro, para eso, entonces, ahora sí el Señor va a expresar. Como consecuencia, fíjese que ese verso es como si diera algo por sentado. Cuando el Señor dice, y señoré, está dando algo que va a ser una consecuencia casi natural de lo primero. Es casi algo que el hombre no tiene tampoco que reclamar, porque ya le ha sido dado por Dios mismo. Así como al Señor cuando le juzgaban, ¿se acuerdan, hermanos, cuando el Señor era juzgado por las diferentes tipos de autoridades establecidos en la tierra que juzgaron al Señor? ¿Sí? Pilato le dijo, bueno, y a mí, yo que tengo autoridad para soltarte o para dejarte ir, y a mí no me dices nada, te quedas callado. Entonces, fíjese que el Señor no tenía necesidad de poner a contradecir a Pilato ni a hablar demasiadas cosas, ¿cierto? Porque así el Señor hace su ejercicio. Después, claro, la autoridad del Señor Jesús al final va a prevalecer por encima de todas las cosas. Pero dice Pablo, por cuanto el Señor se humilló, o sea, primero expresó el carácter de Dios, el carácter de el Cordero de Dios. Por eso, por esa razón, porque Él se humilló, fue a la muerte, a la cruz, por eso Dios le exaltó a lo sumo. Aún la autoridad que el Señor mismo tiene y ejerce está fundamentada en su ser interior, en su carácter. Esa debe ser la realidad, hermanos, de la expresión de la obra del Señor en nosotros. Tenemos que ejercer toda autoridad en la tierra. En cualquier área donde nosotros dejemos de expresar la autoridad del Señor, estaremos dejando un vacío para lo cual nosotros fuimos encomendados de parte de Dios, ¿cierto? Pero esa autoridad debe provenir de la formación de su carácter en nosotros. De ninguna otra fuente proviene la autoridad que es aprobada por Dios, que es aprobada por el Señor. El Señor nos ayude. Que el Señor nos pueda hacer vivir esa realidad todo el tiempo, hermanos, porque realmente eso es lo que tiene sentido en nuestra vida. Lo que cambia las cosas es esto, es la realidad interior, y que esa realidad interior tenga una expresión de señorío en la tierra. De lo contrario, no, ¿cierto? De lo contrario, no. Tristemente, aún, como decíamos, a veces hoy uno ve, tristemente, y no lo decimos con ánimo de juzgar ni decir nada negativo de nadie, pero tristemente a veces hoy solamente se puede uno percibir alguna forma externa de palabras externas, aun cuando se trata de hablar del Evangelio. Si uno prende la televisión y va uno a buscar lo que se dice del Evangelio, no todo, pero una gran proporción, lamentablemente, aunque tiene la verdad, no pueden transmitir el carácter del Señor. Y eso desvirtúa la misma verdad. O sea, la verdad, su mayor fundamento, su mayor evidencia, su mayor realidad es la vida interior que transmite. ¿Sí? No hay que hacer mucho esfuerzo para establecer la verdad cuando hay una formación interior del Señor en el corazón. ¿Sí, hermanos? Es así. El Señor fue así. Dice que cuando el Señor, allá, ¿no? Decían, cuando el Señor estaba enseñando, las personas decían, bueno, Él enseña, Él habla como alguien que tiene autoridad. ¿Cierto? ¿Y cuál era esa diferencia? ¿Sí? Esa diferencia no solamente seguramente eran las palabras externas que decía el Señor, era lo que el Señor en su interior contenía. Eso era lo que se podía transmitir con sus palabras. Así que estemos atentos, hermanos, a nuestros corazones, como el Señor mismo nos recomendaba. No limpiar solamente lo de afuera del plato, ¿cierto? Sino limpiar lo de adentro, porque adentro es donde mira el Señor.
Lo de afuera solamente lo vemos nosotros, lo pueden ver algunos hombres. Y aún nosotros podemos engañar o incluso engañarnos hasta nosotros mismos. Pero el Señor no es engañado. Al Señor nunca distraeremos con nuestra religiosidad o con nuestro teatro, como lo queramos llamar. Recordemos que los ojos del Señor están en nuestros corazones. Y ahí es donde el Señor quiere hacer la obra. Y claro, esa obra, hermanos, si el Señor la puede hacer, la autoridad que el Señor puede ejercer a través de sus hijos es muy impresionante, muy impresionante. La autoridad del Señor que Él va a poder ejercer de una manera mucho más amplia, mucho más contundente, más rica, dependerá de qué tanto Él haya podido ser formado en nuestro interior. Ese es el nivel de autoridad, ¿cierto? El nivel de autoridad está relacionado es con eso, solamente con eso, con qué tanto el Señor haya podido trabajar en nuestro interior, y eso expresará la autoridad del Señor. Pues el Señor tenga misericordia de nosotros, guarde nuestros corazones, porque de Él, del corazón, es donde emana la vida. Pues oremos al Señor, hermanos. Señor, te damos muchas gracias, porque, Señor, aunque nosotros somos seres humanos creados, podemos acercarnos a ti, que eres Dios, que eres perfecto. Nosotros que pecamos, Señor, que nos desviamos del camino, podemos presentarnos delante de ti, Señor, con plena confianza, la confianza que nos ha dado la obra de tu Hijo en la cruz. Y nos presentamos delante de ti, Señor, con todo nuestro corazón abierto, porque delante de ti, Señor, solamente nos queda la sinceridad, la apertura de corazón, Señor, nuestro reconocimiento y aún arrepentimiento de todas las cosas que en nosotros no provienen de ti. Perdona todas nuestras faltas, Señor. Perdona todo aquello que hay en nuestro ser interior, que todavía no cedemos a ti. Y ayúdanos para poder cederlo para ti, Señor. Y porque ciertamente cada lugar de nuestro corazón que hemos cedido a ti, Señor, ha sido muy maravilloso. Ha sido un descanso para nosotros. Cada paso que tú puedes tomar en nuestro ser. Muchas gracias, y por eso queremos seguir cada día cediéndote más nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo nuestro ser, Señor. Quisiéramos que realmente pudiera ser disfrutado plenamente en ti, Señor. Guárdanos para ti cada día. Haznos, Señor, verdaderamente consagrados para ti. Sí, Señor. Y ayúdanos entonces también a ejercer, Señor, tu autoridad, tu señorío sobre todas las cosas. Sí, Padre, te pedimos esto, que tú reines en la tierra. Venga tu reino a la tierra. Gracias, Señor, porque sabemos que somos tu reino en la tierra, que tú quieres reinar por medio de tus hijos, de tus hijas en la tierra. Abrimos nuestros corazones para que tú puedas hacer esto con nosotros. Guárdanos de todo mal. Guárdanos, Señor, de todo mal, aún del mal que nos es oculto, del que no conocemos en nosotros mismos. Guárdanos y alúmbranos para poder apartarnos de nuestro propio mal, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús, confiando que tú mismo has trabajado hasta hoy en nuestros corazones para esto, para que podamos ser conformados a tu imagen, a tu semejanza, y para que podamos señorear contigo
Sí, Señor, porque el señorío pertenece a ti. Gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Y amén.